Buenas noches hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en este lunes 4 de mayo, continuando con nuestro estudio en el libro de Santiago, como estamos haciendo todas las tardes. Espero por favor te puedas sumar a nuestros devocionales, a nuestro estudio y podamos avanzar, ¿sí? En todo lo que estamos compartiendo y lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Santiago es un manual práctico para la vida cristiana en todos los aspectos, desde las pruebas, las tentaciones, cómo debemos, el creyente cómo debe aferrarse a la palabra de Dios, cómo tratar a otros, cómo cuidar la lengua, cómo debemos tratar con la carne, con el mundo, con Satanás. Santiago es un manual práctico para la vida cristiana, específicamente para la vida cristiana en tiempos de sufrimiento y dolor, ya que él les está escribiendo a creyentes judíos, o sea, judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que estaban sufriendo a causa de la persecución que se había lanzado contra el cristianismo en el primer siglo y que también estaban sufriendo a manos de otras personas despiadadas que oprimían, el rico opresor, por ejemplo, que estaba oprimiendo al pobre, estaba oprimiendo al trabajador. Entonces vemos que ellos están sufriendo, vemos que ellos están padeciendo. Y este libro, este manual, para estos tiempos es un manual muy práctico porque nos da lecciones prácticas para el ahora. ¿Sí? Ahora que estamos en sufrimiento, es el ahora Santiago es útil para que podamos crecer, porque Santiago nos va a dar características del creyente maduro. ¿Sí? Un creyente que es espiritualmente maduro va a reflejar las características, las lecciones que vimos en todos estos 5 capítulos. Y los tiempos de sufrimiento son los tiempos que Dios usa para madurarnos, moldearnos. Entonces, una de las palabras que hemos estado estudiando es paciencia alrededor del libro, de todos estos capítulos. Entonces, hoy quisiera enfocarme en los versículos 13 al 18. Muy bien, entonces vamos a continuar tratando el tema, ¿sí? De la exhortación a los que sufren. Estamos llegando al final del libro y donde Santiago va a exhortar a los creyentes que están sufriendo y en esta oportunidad les va a dar una exhortación. En los versículos 13 al 18 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, hoy solo vamos a ver estos versículos, los versículos 13 al 18. Entonces, recuerda, exhortaciones a los que sufren. Ya Santiago dio unas palabras muy duras, ¿sí? El juicio al rico opresor. Y ahora está dando exhortaciones a aquellos que están sufriendo, a animarnos a ser pacientes con aquellas personas con aquellas personas de las cuales estamos sufriendo. Y paciencia acá es soportar a personas difíciles, ¿sí? Entonces, y los incentivos que él nos da para la paciencia es: Cristo viene, versículos 7 y 8, Dios hará justicia, versículo 8, tenemos que seguir el ejemplo de otros que han sufrido ante que nosotros en la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento, versículo 10, Dios bendice a los que sufren, versículo 11 tenemos el ejemplo de Job, versículo 12, no hagamos juramentos, ¿sí? En tiempos de sufrimiento podemos vernos tentados a abrir nuestra boca y hacer promesas a la ligera y no cumplirlas, hacer votos, jurar a Dios: si me sacas de esta, te juro que te voy a seguir. Y en nosotros no hay intenciones a veces de seguirlo y hacemos esas promesas para escapar de la situación. Entonces de esto hablamos el día ayer domingo. Hoy vamos a continuar nuestro anteúltimo estudio, ¿sí? Entonces
Y el último consejo, la anteúltima exhortación de Santiago a los que sufren es que oren. Es que oren, ¿sí? Entonces, exhortación a los que sufren y es oren. Oren, no dejen de orar. Oren constantemente a Dios. ¿Sí? El creyente tiene la bendición de poder llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. El creyente tiene el cielo abierto, tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y hallar auxilio para el oportuno socorro. ¿Sí? La Biblia nos aclara eso y tenemos esa seguridad de que podemos acercarnos con confianza a Dios en el nombre de Jesús, sabiendo que Él oye las oraciones de sus hijos. ¿Sí? Y Dios responde a las oraciones de sus hijos. Entonces Santiago nos anima a orar. Y orar es fundamental para el creyente. 7 veces menciona Santiago que oren. ¿Sí? Versículo 13, haga oración. Versículo 14, oren por él. Versículo 15, y la oración de fe. Versículo 16, orad unos por otros. Versículo 16, la oración eficaz. Versículo 17, hablando de Elías, oró fervientemente. Versículo 18, otra vez oró. Entonces vemos que la repetición constante a orar muestra cuán importante es que los creyentes estemos orando. Si no fuera importante, Santiago no lo repetiría constantemente. Entonces, con la repetición, Santiago está marcando énfasis, ¿sí? El tema central que está dominando estos versículos 3 al 18 es el tema de la oración. Es oren. Oren constantemente, no dejen de orar. Estás sufriendo, estás padeciendo, ora al Señor. Estás luchando, ora. El creyente debe doblar rodillas y debe llegar al trono de Dios en oración. Es el recurso que tenemos los creyentes. Ahora, fíjate que el tema de los versículos 3 al 18 es la oración y que se menciona en cada uno de estos versículos, ¿sí? 7 veces. Ahora, la exhortación de Santiago a la oración abarca la vida de oración de toda la iglesia. Fíjate que se llama al creyente que haga oración. Luego se llama a los ancianos que oren por él. Y luego se llama a toda la iglesia a que oremos unos por otros. ¿Sí? En el versículo 15, en el versículo 16. Entonces vemos que la oración no solo debe ser uno, sino que también los pastores debemos estar orando y la iglesia, los creyentes unidos, debemos estar orando los unos por los otros. La oración es tan importante y tan fundamental para nosotros, los cristianos, como lo es el oxígeno a nuestros pulmones. ¿Sí? Alguien siempre decía que la oración es el pulmón de la iglesia. Necesitamos orar constantemente. Nuestra comunión con Dios es una comunión viva, entonces debemos mantener viva esa relación que tenemos con Dios mediante la oración. Ahora, honestamente, ¿por qué es importante para Santiago la oración? ¿Por qué es importante en este contexto que estamos viendo del libro de persecución, sufrimiento, maltrato? ¿Por qué es importante para Santiago que los creyentes oren, que no dejen de orar? ¿Por qué es importante? Y bueno, encuentro unos propósitos que he estado estudiando, meditando y consultando con comentaristas y destaco 4 propósitos por los cuales es importante que los creyentes estemos orando en tiempos de sufrimientos, en tiempos de pruebas, en tiempos de angustia y de dolor. En el contexto, los versículos 13 al 18 están basados en base al sufrimiento en manos de otros, de personas difíciles, el rico opresor. Entonces el creyente que está sufriendo a manos de un rico que lo está oprimiendo, ore, le dice Santiago. Parte de practicar la paciencia es orar a Dios. En vez de impacientarme y reaccionar en mi carne, prefiero humillarme y orar ante Dios y confiar pacientemente en la obra de Dios. Entonces Santiago nos llama a orar. Pero, repito, ¿por qué es importante en este contexto de sufrimiento que los creyentes oremos? Versículo 13, la oración trae consuelo. La oración trae consuelo. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración.
Esta palabra dice ¿está alguno afligido? O sea, esta palabra afligir significa padecer, significa pasar sufrimiento, tiene que ver con una aflicción, con un dolor, ¿sí? En el contexto, la opresión, ¿sí? Entonces, lo que Santiago está diciendo, estar afligido es estar padeciendo algún sufrimiento. Estos creyentes están literalmente padeciendo sufrimiento a manos de otras personas que los están oprimiendo y está afectando a la vida del creyente. Lo está afectando a un punto que él está pasando una aflicción, un dolor, un sufrimiento por esta situación. ¿Sí? Entonces Santiago le dice, hagan oración. En el contexto del capítulo 1, ¿sí? Estos cristianos están en la dispersión y parte de la dispersión se dio a raíz de la persecución que hizo que los creyentes fueran desparramados por el mundo entero. Entonces, tiene sentido también, si estás padeciendo cualquier circunstancia, cualquier situación, haz oración. Y este es el consejo de Santiago para nosotros. Ora a Dios en esos tiempos. La oración es de consuelo en tiempos de sufrimientos. La oración es tomar esa carga, esa mochila que tenemos en nuestra espalda, ese dolor, esa angustia, esa preocupación, ese sufrimiento y ponerlos en manos de Dios. La oración trae consuelo. Orar es ir llorando a los pies de nuestro Señor buscando consuelo. ¿Sí? Entonces, y Dios está ahí, los brazos del Señor están abiertos para recibirnos y abrazarnos en la oración. Entonces, ora al Señor. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno sufriendo? ¿Está alguno padeciendo? Ore, haga oración. Orar es hablar con Dios a través de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús dijo que oremos en su nombre. ¿Sí? Porque Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros. Entonces nosotros vamos al Padre a través de Él. Por eso no tiene sentido ir a Dios a través de la Virgen María. No tiene sentido ir a Dios a través de un Gauchito Gil. No tiene sentido ir a Dios a través de un San Expedito. No tiene sentido llegar a Dios a través de una o Santa Librada o la que se te ocurra. ¿Sí? Son sustitutos que te ofrece el mundo, pero hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Al ser Jesucristo el único mediador, el hombre no puede llegar a Dios a través ni de María, ni de cualquier santo, ni del que se te ocurra. Ponle el título que ponga, declara a los santos, haz lo que quieras, pero ninguno de ellos te puede conectar con Dios, porque entre Dios y el hombre hay un solo mediador, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5, y Jesús dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Jesús no dijo no todo lo que pidieres el nombre de María, el nombre del Gauchito, no dijo nada de eso, dijo todo lo que pidieres en mi nombre. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Los otros son sustitutos inventados por el hombre y para comerciar te venden una estatuilla para que le pide. Tampoco tienes que ir a un sacerdote a orar y confesar. El creyente habla directamente con Dios porque somos hijos de Dios. ¿Y qué padre no va a querer escuchar a su hijo? ¿Sí? Entonces, el diablo distrae a la gente del mundo con cosas del mundo, pero nosotros entendemos, la Biblia sabemos que nosotros vamos a Dios a través de Jesucristo. Entonces, ora a Dios. Tienes libertad, Hebreos, para entrar al trono de la gracia, capítulo 5. Capítulo 4, versículo 11 en adelante. Tenemos libertad. ¿Sí? Entonces, para entrar delante de Dios, ¿sí? Y que Él escuche. Capítulo 10 de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias a que Jesucristo como nuestro Salvador, que nos limpió con su sangre, Él restauró la relación rota que teníamos con Dios. Éramos enemigos, mas fuimos reconciliados. Romanos 5, versículo 9 o 10 creo que lo menciona. ¿Sí? Entonces, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Ves? El Señor nos invita a acercarnos a Él. Entonces, estás sufriendo, estás padeciendo, haga oración. ¿Sí? Ora al Señor. Es el momento para orar. Es el momento para tomar ese dolor, esa angustia. Es el momento para tomar ese sufrimiento que estás atravesando y pacientemente soportarlo orando a Dios
para que te dé sabiduría y guía para enfrentar ese sufrimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Está alguno sufriendo? Bueno, ora a Dios. ¿Necesita sabiduría para enfrentar ese sufrimiento? Pídesela a Dios. Santiago capítulo 1, ¿sí? Versículo 5 en adelante. Entonces vemos esto. ¿Necesitas fortaleza? Pídela a Dios. ¿Necesitas consuelo? Pídala a Dios. ¿Ve? La oración trae consuelo. ¿Sí? La oración consuela el corazón del creyente que está sufriendo. ¿Sí? Entonces, ahora vemos, ahora, si alguno está alegre, cante alabanza. Si estás sufriendo, estás padeciendo, ora. Y si estás sufriendo, pero estás contento, te estás regocijando en Dios, bueno, expresa ese regocijo cantando alabanzas al Señor. Adora a Dios. En los tiempos de sufrimiento, ¿recuerdas Job? Sí, se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Recuerdas eso? Entonces, adora a Dios. Aprovechemos estos tiempos para cantar a nuestro Señor alabanzas. Poder, a través de los himnos y cánticos espirituales y salmos, podamos cantar constantemente al Señor. Es lógico, uno que está contento, uno que está alegre, va a estar cantando. ¿Sí? Entonces un creyente alegre es un creyente que está constantemente expresando una alabanza a Dios. Entonces dice, cante alabanza. Entonces ora y canta. ¿Sí? Terminas de orar, la oración trae consuelo, trae alegría también. Entonces ponte a cantar. Entonces esto es de bendición. La oración no solo trae consuelo, ¿sí? Trae alegría a nuestros corazones, hace que podamos alabar a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración nos restaura nuestra vida espiritual. La oración nos restaura en nuestra vida espiritual. Acá la palabra, hay varios puntos de vista acerca de este pasaje, porque muchos piensan muchas cosas acerca de este pasaje. Vamos a ir verso por verso, palabra por palabra, ¿sí? Entonces, ¿está alguno enfermo? Acá la palabra enfermo es una palabra que se traduce como debilidad. Y siempre que se utiliza en el Nuevo Testamento se usa de varias cosas. Puede ser debilidad física a causa de una enfermedad. Puede ser debilidad emocional a causa de una situación que uno está atravesando, o debilidad espiritual. ¿Sí? Uno está espiritualmente débil porque no está respondiendo bien al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, en vez de estar siendo fortalecido, está débil. ¿Sí? Son la manera en la que se usa este término, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Entonces, muchos de estos creyentes que están padeciendo persecución, y acá en el contexto de este capítulo 5, que están sufriendo a manos del rico opresor, están sufriendo, ¿sí? Están sufriendo, y a causa de ese sufrimiento muchos están pecando, tal vez reaccionando ante el sufrimiento con mala actitud, y están expresando debilidad espiritual. Están emocionalmente débiles, sensibles, afectados por el sufrimiento, por el dolor, tal vez compadeciéndose de sí mismo, ay de mí, ¿sí? Entonces, están haciendo eso, ¿sí? Entonces, si alguno está débil, ¿sí? Y creo que acá en el contexto no está hablando tal vez tanto de salud, sino está hablando como algo que es resultado del sufrimiento. Tal vez puede ser enfermedad en el sentido tal vez de persecución, que haya caído a manos de alguno y los hayan golpeado y haya sido lastimado y quedó enfermo de algo. Pero acá en el contexto es muy probable esto que esté refiriéndose a debilidad espiritual y emocional. Está respondiendo mal al maltrato que está recibiendo. ¿Sí? Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces acá Santiago nos invita a aquel que ve que está débil espiritualmente y emocionalmente, a que invite a los pastores a que oren por él, porque él está débil, ¿sí? Entonces necesita alguien fuerte que pueda orar por él. Entonces qué importante para nosotros los líderes que estemos fuertes espiritualmente constantemente, para que así podamos ayudar y ser de fortaleza a otros que están en debilidad.
Entonces debemos cuidarnos nosotros mismos también, ¿sí? Entonces, porque podemos vernos en esa situación. Entonces acá menciona que los ancianos vayan a la iglesia y oren por él. Mira qué importante es que los líderes estemos orando por aquellos que están débiles espiritualmente. ¿Sí? Este tipo de creyente necesita la ayuda de los líderes de la iglesia, de sus pastores, de sus ancianos, para que oren con él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El término, esto de ungir con aceite, era algo que se practicaba ceremonialmente en el Antiguo Testamento. Hay varios usos. Creo que Samuel, cuando eligió a David como rey, le tiró aceite, ¿sí? Pero en la antigüedad se usaba el aceite para ungir a las personas cuando estaban pasando por algún tipo de enfermedad, ¿sí? O estaban pasando por algún momento. Busqué dos casos en las escrituras y, por ejemplo, encontré en Marcos capítulo 6, versículo 13, y echaban fuera demonios, dice, y ungían con aceite a muchos enfermos. Era una práctica común en la antigüedad, ¿sí? A los enfermos de ungirlos con aceite. La medicina no era lo que era hoy, ¿sí? Pero muchos creían que el aceite tenía tal vez, ayudaba a curar. En Lucas capítulo 10, el buen samaritano cae a manos de un hombre, cae a manos de ladrones, y pasa un buen samaritano, y en el verso 34 dice, y acercándose vendó sus heridas echándole aceite, y vino y poniéndole, bueno, empezó a curarlo, a vendar sus heridas y ungirlo ahí con aceite en sus heridas. Entonces, en la antigüedad se usaba para esto, sí, pero también MacArthur nos ofrece otra interpretación más a esta, y es que también se utilizaba metafóricamente el ungir con aceite por parte de los ancianos a los creyentes débiles y abatidos, y expresa la responsabilidad que tienen los ancianos de estimular, animar, fortalecer y renovar. A estas personas, hablando de Israel, escribió Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Al carecer de guías espirituales, a las personas de la nación no se les había tratado las heridas espirituales. David expresó la restauración espiritual compasiva de parte de Dios con estas conocidas palabras: unges mi cabeza con aceite, en el Salmos 23, versículo 5. Entonces él también aplica en el sentido de que lo podían utilizar metafóricamente en la antigüedad, ¿sí? Para ministrar, para estimular a las personas mientras oraban por él. Pero básicamente el punto es que la oración nos renueva en nuestra vida espiritual. Cuando estamos experimentando alguna debilidad espiritual, emocional, la oración trae renovación, restaura nuestra vida, ¿sí? Para que podamos levantarnos de nuestra debilidad, ¿sí? La oración de fe renueva nuestra vida espiritual. Si hubo pecados, versículo 15, ¿sí? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El pecado trae debilidad. El pecado nos debilita en nuestra vida espiritual. El pecado nos debilita en nuestra vida emocional porque también nos quita el gozo, nos quita la alegría, ¿sí? David transmite las consecuencias del pecado y dice: hazme oír gozo y alegría. Estaba experimentando sufrimiento, estaba experimentando dolor a causa de su pecado. Entonces él estaba experimentando debilidad espiritual, debilidad emocional e inclusive debilidad física, porque su pecado, el ocultar su pecado, trajo sobre él una enfermedad en sus huesos. Entonces vemos que la oración de fe salvará, debemos confiar en Dios, ¿sí? Cuando oramos, ahora la oración, si hubiere cometido pecados, la oración de fe, creería yo que es una oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Es creerle a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces creería que en aquel que está en pecado, la oración de fe es una oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Bien, la oración, vimos, trae consuelo en nuestra vida espiritual. La oración nos restaura nuestra vida espiritual, pero también la oración nos restaura
nos restaura al compañerismo con otros creyentes. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Entonces, el pecado no solo destruye mi vida espiritual, sino que destruye mi comunión con otros creyentes. Observa esto. Cuando pecamos, ¿sí?, estamos ofendiendo. Cuando ofendemos a otros, dañamos. El pecado hace que nuestro pecado, el ofender al otro, hace que dañemos la relación. El creyente que vive en pecado constantemente está dañando y destruyendo su relación con los hermanos en la fe. O sea, observa un esposo que constantemente esté ofendiendo a su esposa, está dañando su relación, ¿sí? Entonces su compañerismo se va a ver afectado, están enojados, ya no se habla, están distantes, están callados, ¿sí? ¿Me explico? Entonces empieza a destruir la relación. Pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Entonces, observa eso, el pecado destruye la comunión entre los creyentes, destruye iglesia, y he visto honestamente cómo un pecado puede destruir vidas de personas y puede destruir literalmente iglesias, ¿sí? Entonces Santiago nos exhorta a confesar nuestras ofensas unos con otros. ¿Qué significa confesar nuestras ofensas unos con otros? Si ofendí, pedir perdón a la persona ofendida. El ofensor debe pedir perdón al ofendido, ¿sí? El ofendido debe perdonar al ofensor. Entonces implica una restauración de la comunión en la relación rota con mi hermano. Es restaurar esa relación, porque el pecado destruye esa relación. Confesaos vuestras ofensas unos por otros. Y dice, y orad unos por otros. O sea, los creyentes, la iglesia, debemos comprometernos a orar por todos los creyentes. Debemos estar orando por aquellos que están pasando por tiempos de debilidad espiritual. Debemos estar orando por ellos, pero debemos estar estimulándolos, animándolos, fortaleciéndolos y ayudándolos, ¿sí? Pero acá dice Santiago nos llama a confesar nuestras ofensas, ¿sí? Debemos cuidar nuestra relación con los otros. Y de eso hemos hablado algo ya en otros capítulos, ¿sí? En el capítulo 2 creo, de lo importante que son las relaciones personales con otros. Entonces Santiago nos invita a cuidar nuestras relaciones. Si ofendimos, pidamos perdón. Confesemos nuestras ofensas. Por eso que siempre debemos ser rápidos para pedir perdón, ¿sí? A veces nuestro ego, nuestro orgullo no quiere reconocer que estamos equivocados. No queremos reconocer que hemos ofendido, que hemos sido ásperos, que hemos dicho palabras hirientes. No queremos reconocer esas cosas. Pero debemos ser rápidos a confesarlas. Debemos ser rápidos. Me equivoqué. No debí decir esto. No debí tratarte así. Te pido perdón. Y tratar de restaurar lo más rápido nuestra comunión. No pongas el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que pase el día sin antes arreglar tus problemas con los otros, ¿sí? Entonces mira qué importante es confesar nuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿sí? El pecado es como una enfermedad que está afectando nuestra vida espiritual, ¿sí? Y si queremos que Dios sane nuestra vida, ¿sí?, debemos orar en confesión. Debemos estar bien con Dios, pero debemos estar bien con el prójimo, debemos estar bien con nuestro hermano en la fe, ¿sí? Entonces mira qué interesante, ¿sí? Entonces los creyentes debemos orar por todos los creyentes enfermos espiritualmente para que Dios les sane y vuelvan al compañerismo con los hermanos en la fe, vuelvan al compañerismo con la familia en la fe. Amén. La oración trae consuelo, la oración restaura nuestra vida espiritual, la oración restaura el compañerismo con nuestros hermanos en la fe, pero la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es importante que oremos? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz viene de una palabra que energeo, que es para nosotros energía, es algo enérgico, ¿sí? Es espiritualmente enérgico, ¿sí? Y dice del justo, ¿sí?, de aquel que es creyente y que está agradando a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, y cuando puede mucho habla de que la oración es poderosa. Esto no significa que la oración eficaz del justo puede mucho, que es
la excusa que te utilizan esos chantas para decirte que ores, pidas y Dios te va a dar todo lo que vos pidas y constantemente ve gente que va a la iglesia a buscar cosas materiales, no más. Piden casa, piden trabajo, nunca piden perdón por sus pecados. ¿Sí? Piden todo bienes materiales, pero nunca vienen a Jesucristo en busca de salvación. Entonces, y hay gente que te enseña que la oración es el control remoto que maneja a Dios. No, eso es mentira. ¿Sí? La oración es para buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, para buscar la ayuda de Dios, no es para nuestros caprichos y deleites. ¿Sí? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, la oración eficaz del justo es aquella oración que es acorde a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos perdón a Dios, sabemos que Dios perdona. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Su palabra dice que confesemos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, estamos orando conforme a su voluntad. Entonces, Dios oye, Dios responde esa oración, otorgando el perdón de pecado, restaurando la relación. O sea, ¿me explico? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. La oración no es para conformar a Dios a mi voluntad. No, es para yo amoldarme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Acá está revelada en su palabra. ¿Sí? Acá Dios nos dice qué es lo que espera de nosotros, sus hijos. ¿Sí? Entonces, Santiago dice que esa oración puede mucho y nos da un ejemplo de una oración eficaz que pudo mucho y cita a la historia de Primera de Reyes 17, Elías. ¿Sí? Entonces, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Sujeto a pasiones semejante a la nuestra, lo que está diciendo que Elías era un hombre común y corriente como nosotros. ¿Sí? Era un hombre igual que nosotros. Elías era un hombre que luchaba al igual que nosotros. ¿Sí? No era diferente a nosotros. Pero Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él oró y Dios lo otorgó. Esto fue en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17. ¿Sí? Entonces, dice, y otra vez oró, después de los 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y acá tienes un caso de fe, cómo la oración puede hacer mucho. ¿Significa esto que vamos a orar ahora para que llueva y llueva? No, no significa eso. Te está mostrando un ejemplo de cómo funcionó en el Antiguo Testamento en Elías. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, vemos esto. ¿Por qué es importante para Santiago que aquellos que estamos sufriendo oremos? Porque la oración trae consuelo. Porque la oración nos restaura en nuestra vida espiritual. Nos restaura en el compañerismo con otros, en el compañerismo con nuestros hermanos en la fe, cuando nuestra relación se ha visto dañada por el pecado. Pero la oración eficaz del justo puede mucho la oración. Entonces Santiago nos anima a que oremos constantemente. La oración siempre va a ser de bendición para el que ora, como para aquel por el cual estamos orando. Siempre va a ser de bendición. ¿Sí? Ahora, ¿oras constantemente? ¿Estás padeciendo? ¿Estás sufriendo? ¿Qué haces? ¿Te lamentas? ¿U oras? ¿Te compadeces de ti mismo? ¿O doblas tus rodillas y oras buscando la voluntad de Dios? Apenas padeces, tienes que estar ya orando por eso. Entonces hay creyentes que nunca superan sus luchas, nunca superan sus catástrofes o sufrimientos que pasaron. Es porque desde el inicio nunca han buscado a Dios en oración, ya su relación con Dios estaba rota hace tiempo. Entonces viene el sufrimiento y en vez de buscar a Dios, no, es como que se endurecen más y mucho menos buscan a Dios. Y es peor aún porque la persona sufre más, ¿sí? Se aflige más y honestamente cae en debilidad. Está débil espiritualmente. Experimenta debilidad emocional. Hasta inclusive el pecado puede traer debilidad física.
no todos los pecados, pero creería cuando uno peca deliberadamente, ya con una actitud de rebeldía y todo, pero si uno responde mal al sufrimiento, con pecado, con malas actitudes, con resentimiento hacia Dios y no confiesa y vive una vida de enojo contra Dios, eso trae consecuencias en su vida espiritual y en todos los aspectos, afecta a toda la vida de la persona. Entonces muchos creyentes no han aprendido a enfrentar el conflicto porque su relación con Dios estaba rota, entonces viene el conflicto y caen derribados, ¿sí? Y quedan debilitados. Debemos orar por esas personas deben pedir oración, deben llamar a los ancianos para que oren por él. Pero si esta persona reaccionó al sufrimiento con pecado, debe orar a Dios y reconciliarse con Dios y aceptar el sufrimiento, aceptar el dolor y buscar la voluntad de Dios en el dolor. Dios no promete quitarnos el dolor y el sufrimiento de esta vida, pero promete acompañarnos y estar con nosotros porque Él ya lo pasó antes que nosotros. ¿Y quién mejor Él, que sabe cómo atravesar el dolor, que Él nos guíe y nos acompañe en el momento del dolor? Entonces, no debemos orar para que Dios quite el sufrimiento. Debemos orar para que Dios nos guíe a enfrentar el sufrimiento y a aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos, para que podamos conocer más a nuestro Dios en medio del dolor. ¿Sí? Entonces, es un recurso que Dios va a utilizar en nuestra vida. Entonces, debemos aceptar el sufrimiento, pero debemos orar constantemente a Dios. Amén. Entonces, ora, dobla rodillas, ora. Estos tiempos de pandemia son una oportunidad para buscar más a Dios, para aferrarnos más a Dios en oración. ¿Sabes por cuánta gente podemos orar? Pues no solo ora por tu pastor en la iglesia, ora por tus hermanos en la fe, ora por tu familia para que conozca a Cristo, ora por tus vecinos, ora por amigos, porque mucha gente está buscando a Dios. Hace poco salió que por la pandemia lo que más empezó a vender fueron Biblias. ¿Sí? Entonces, honestamente, gente aprovecha esto para buscar a Dios. Entonces debemos estar orando para que en estos tiempos haya salvación de personas. Debemos estar orando, pero debemos estar orando por nuestra vida espiritual, por la vida espiritual de nuestros líderes, por la vida espiritual de nuestra iglesia. Debemos estar orando por esto. Debemos estar orando por nuestro país, para que Argentina necesita a Dios. Argentina es un país en pecado. Argentina es un país que está haciendo las cosas en contra de lo que Dios espera de una nación, de un país. Y está haciendo absolutamente lo contrario. Y ello está trayendo consecuencias devastadoras a la vida de las personas que habitan. Y nosotros sufrimos las consecuencias y sufrimos y padecemos porque padecemos las malas decisiones de muchos. Entonces debemos estar orando por nuestros gobernantes, más en estos tiempos de dolor, por las decisiones difíciles que tienen que tomar. Entonces debemos constantemente estar orando. La pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás aprovechando el tiempo para orar? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas a la mañana? ¿Oras? ¿Oras antes de ir a dormir? ¿Oras durante el día a Dios? Camina con Dios. Aprovecha tu relación con Dios. Eres hijo de Dios, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores y tienes libertad para hablar con Él. Aprovecha esta oportunidad que tienes como hijo de Dios. Disfruta de tu tiempo de oración. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para desarrollar una relación más profunda con Dios a través de la oración? Nosotros hablamos con Dios nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Es comunicación recíproca. Tú hablas con Dios y Él te responde a través de su palabra. Ora y lee las escrituras y Dios te va a mostrar su voluntad. Amén. Espero pueda ser de bendición. Aprovechemos estos tiempos para orar. ¿Sí? Y, ¿sabes? La persona que no ora mayormente va a ser más impaciente frente al sufrimiento. ¿Sí? Es la persona que se va a estresar más rápido, va a estar más atareada, más cargada. Un ejemplo de paciencia para experimentar macrosumias es empezar a practicar, a orar por aquellas personas por las cuales estamos padeciendo y sufriendo. Es empezar a orar por ellos, que Dios los bendiga. ¿Sí? Entonces empieza a orar. Ora cada día. Es muy importante, para Santiago es muy importante. ¿Quieres consuelo? Empieza a orar, aprende a orar. ¿Quieres restaurar tu vida espiritual, tu relación con Dios? Ora
¿Quieres restaurar tu comunión rota con otros creyentes? Ora, empieza a confesar pecados, empieza a arrepentirte y restaurar esa relación, a pedir perdón a los ofendidos y restaurar esa relación. La oración eficaz puede mucho. Amén. Aprovechemos este tiempo para orar. Dios, gracias, gracias por la oración, porque es la manera en la que podemos hablar contigo, Señor, con libertad, acercándonos al trono de tu gracia, en el nombre de Jesús, y hallar auxilio para el oportuno socorro, Señor. Dios, enséñanos como Santiago exhortaba a los creyentes a que hagan oración en tiempos del sufrimiento que estaban pasando. Y en estos tiempos también de sufrimiento, donde muchos tal vez están sufriendo y padeciendo, que podamos estar orando. Y si no estamos padeciendo, que igual oremos, pero también cantemos alabanza, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro compañerismo con otros, Señor Dios. Dios, obra en nuestras vidas a desarrollar una relación más profunda, una vida de oración a ti, Señor Dios. Gracias, bendice a mis hermanos y a todos los que en esta noche han apartado este tiempo para oír tu palabra. Te alabamos, Dios, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que pueda ser de gran bendición. Y gracias por estar, gracias por cada día seguirnos. Percy, estoy viendo que estás conectado, amigazo, tanto tiempo. Nos debemos una visita, amigo. Siempre hemos querido juntarnos para pasar un tiempo juntos. Espero se pueda dar. Muchísimas bendiciones. Entonces, gracias a todos los que están. Irina, sos la hermana de Alexander. Muchísimos saludos. Gracias por estar. A los hermanos de la gracia, todos familiares también. Josecito, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te extrañamos acá en Argentina. Espero que estés pasando un lindo tiempo allá, que estés bien. Muchos saludos, hermanos. Tenemos lindos recuerdos de ti. Esperamos volver a verte nuevamente por aquí. Si no, nosotros por allí. Pero gracias por tu vida, por tu amistad. Genaro, muchísimos saludos, muchísimas bendiciones. Rodrigo, bendiciones. Recuerda que nos debemos un asado después de todo esto, sí, con Raymond. Así que esperemos que todo esto pase. Karina, gracias por siempre estar y siempre también estar escribiendo, animando y alentando. Gracias, de verdad. Alex, amigazo, saludo para ti. La obra allá en tu iglesia, que Dios te esté bendiciendo, te esté usando, amigo. A mis hermanos y Josecito, hoy nos vimos en el trabajo. De verdad ha sido un placer verte y estar hoy trabajando contigo. Así que bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijos. ¿Sí? Isabel, muchísimos saludos. ¿Sí? A tu esposo también. Sebastián, saludos a vos, a la familia. ¿Sí? Entonces ya saludé a mi familia, hermanos de la gracia. Pero gracias por estar. Te espero mañana para terminar los dos versículos que quedan, el 19 y el 20. Amén. Entonces, estamos despedidos. Gracias por estar. Te espero mañana. Hermanos de la gracia, recuerden que hoy empezó la conferencia Multiplícate del Seminario Bautista de Chile, donde el pastor Guillermo Garner y quien fue el fundador de nuestra iglesia, Jeffrey Bush, están compartiendo lecciones para la iglesia, para talleres para pastores, talleres de jóvenes, talleres para mujeres. Hay varios talleres rondan entre las horas 11 y 12 chilena, que sería para nosotros creo que 12 y 1. Ellos están una hora atrasada, si no me equivoco. Entonces, te animo. Hoy les han pasado el link. Mañana volveremos a publicar el link en el grupo de la iglesia para que puedan conectarse y puedan engancharse a los talleres. Entonces, y puedan estar entendiendo. O espero que con la lección de hoy de Guillermo Garner puedan ver un poco de lo que es verdaderamente la visión de la iglesia. Es alcanzar el mundo, es la razón por la que existe la iglesia. No existe para otra cosa. Dios instituyó la iglesia en este mundo para que de acá podamos expandir el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Por eso está la iglesia acá. Y que podamos captar como iglesia lo importante que es el evangelismo mundial. Llevar el nombre de Jesucristo a todo el mundo. Empezando desde nuestros vecinos, desde nuestro barrio, a todo el mundo, como estamos haciendo con Jairo en Burkina Faso, que podamos hacer más, podamos preparar más hermanos y enviarlos a otros lugares, que podamos alcanzar el mundo, hermanos. La venida del Señor está cerca y tenemos muchas personas por alcanzar para el Señor. ¿Sí? Entonces te animo en cuanto a esto, sigue los talleres, conéctate, mañana volveremos a publicar el link. Yo estoy trabajando, así que es mi señora la que está publicando en el link, en el horario de los talleres,
lastimosamente estoy en trabajo, pero los veo después. Entonces ella va a estar encargada de estar publicando el link para que ustedes puedan seguir los talleres. Creo que quedan grabados luego en YouTube para que después puedas repasarlo y puedas cursar todos los talleres. Sería muy bueno para aprovechar este tiempo de conferencia desde hoy hasta este miércoles. Gracias, entonces, hermanos, saludos, bendiciones y sigamos orando los unos por los otros. Chao, chao.